La excelencia académica y la infraestructura educativa son dos pilares que acompañan cada paso del desarrollo de nuestros estudiantes. Apostamos a la tecnología aplicada a la educación. Contamos con un proyecto curricular actualizado y enseñanza personalizada con amplia proyección social. Sabemos que la formación no termina en las aulas. Es por ello que fomentamos el trabajo en proyectos integradores y ambientales, participaciones deportivas y olimpiadas formativas, radio escolar, viajes educativos e intercambios internacionales. La elección de carrera o la inserción en el mundo del trabajo es otro objetivo que desarrollamos desde el inicio del cursado, apoyado con jornadas de orientación vocacional y un amplio programa de pasantías. En nuestro nivel superior hay decenas de opciones para continuar formándose. Contamos con un gran número de carreras y cursos, avalados por convenios con universidades públicas y privadas. Somos una escuela que promueve el desarrollo integral, armónico y potenciador de las capacidades individuales y colectivas de nuestros alumnos. Somos la primera escuela secundaria de Arroyito y desde 1955 educamos para la libertad personal y el compromiso social. Inscripciones ciclo lectivo 2021, nivel secundario. A partir del mediodía del lunes 16 de noviembre, ingresa a nuestra web www.ddbs.edu.ar y mira el tutorial sobre cómo realizarlas. Desde 1955, somos la primera escuela secundaria de Arroyito. Somos Vélez. El efecto caleidoscopio nos muestra la posibilidad de girar nuestra visión sobre una realidad, permitiendo así no solamente apreciar ángulos distintos, sino proyectar una nueva noción de aprendizaje que puede ponerse en práctica en el ámbito personal y organizacional. Además, nos brinda la oportunidad de potenciar nuestra capacidad de observar y expandir nuestros paradigmas ante las situaciones que se nos presentan en el día a día, transformándolas en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Hoy hablaremos sobre la mal llamada Ley de Matrimonio Igualitario. ¿Por qué mal llamada? Porque pues la Ley número 26.618 es solo una modificación de algunos artículos del Código Civil. En su libro número 1, en su sección segunda, habla sobre los derechos de las relaciones en la familia. Y en su libro número 2, sección tercera, título segundo, habla sobre una sociedad conyugal y algunas otras modificaciones del código. El cambio más importante se hizo en el artículo 172, que establecía el matrimonio entre el hombre y la mujer. A partir de esta ley se omitió controyentes y se reemplazó por que el matrimonio va a tener los mismos requisitos y los mismos efectos sin importar la sexualidad de los controyentes, sean del mismo sexo o sean de distinto. Hagamos un poquito de historia antes de abordar de lleno el tema. La historia de las parejas de mismo sexo, al igual que la homosexualidad en sí, se remonta a los inicios de la humanidad. La actitud de la sociedad hacia las parejas de mismo sexo o hacia las uniones formales de las parejas de mismo sexo difiere según los tiempos y los lugares.
Esto va desde la plena aceptación e integración, pasando por la tolerancia neutral, hasta el rechazo, la discriminación, la persecución y el exterminio. En la China antigua, el sexo entre hombres estaba permitido y duraba un tiempo determinado. Según la tradición, eso ayudaría a que uno de ellos eligiera mejor a su esposa. En la Europa de la antigüedad, aún en las antiguas sociedades romanas y griegas, toleraban y celebraban las uniones entre personas del mismo sexo. Se tienen referencias sobre uniones homosexuales en Norteamérica. Por ejemplo, entre sociedades americanas nativas han tomado la forma de relaciones con personas de dos espíritus. En ellas, un hombre de la tribu que de joven demostraba características femeninas, del género femenino, digamos, asumía las obligaciones de este sexo con todas sus responsabilidades. El matrimonio entre personas del mismo sexo, o también reconocido como matrimonio gay, matrimonio homosexual o matrimonio igualitario, es la institución que permite la unión social y legal entre personas del mismo sexo o género. En siglos pasados, el matrimonio sexual era algo común entre las personas, pero fue recién en el siglo XIX que fue considerado una abominación y un acto inhumano debido al efecto que causó la occidentalización. Esto hoy en día ya no ocurre. Entre 29 países en los que se encuentran Austria, Australia, Bélgica, Finlandia, Argentina, Alemania, México, Colombia, está permitido el casamiento de personas del mismo género, sexo, entre otros. La generalización de un movimiento ordenado con el fin de buscar el reconocimiento legal entre las personas homosexuales fue recién reconocido en el año 2020. Esto sucedió tras la revolución sexual que ocurrió en el año 1960. El matrimonio fue defendido como la suscripción a un contrato jurídico representante de la relación y convivencia de pareja, basada en el afecto y un proyecto de vida en común, cuando la pareja desea comunicar formalmente sus preferencias ante el resto de los miembros de su comunidad, adquiriendo los derechos y deberes pertinentes a la formulación jurídica vigente. Bajo esa interpretación, la unión homosexual estable encaja en la definición de matrimonio en la cual las dos contratantes tienen igual derechos y deberes. La Organización Estadounidense de Psicología, la Organización Estadounidense de Psiquiatría y la Organización Nacional de Trabajadores Sociales han dicho en un comunicado presentado en el Tribunal Supremo de California lo siguiente: la homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno, sino una variante normal de la orientación sexual humana. La inmensa mayoría de gays y lesbianas viven vidas felices, sanas, productivas y bien adaptadas. Además, la mayoría de estos establecen relaciones a largo plazo o permanentes con personas del mismo sexo, y en aspectos psicológicos esenciales, estas relaciones homosexuales son el equivalente a las relaciones heterosexuales. La institución del matrimonio brinda a estos individuos un rango de beneficios que tienen un impacto favorable en su bienestar físico y mental. Además, actualmente muchos niños en el mundo son criados por gays y lesbianas, ya sea en relaciones, en parejas o como madres y padres solteros. La Asociación Americana de Antropología afirmó en el año 2005 que los resultados de más de un siglo de investigación antropológica sobre las familias, los hogares y las relaciones de parentesco en todas las culturas y en todas las etapas no acreditan la idea de que las civilizaciones o los órdenes sociales viables dependen del matrimonio como una institución plenamente heterosexual. Al contrario, estas investigaciones antropológicas apoyan la conclusión de que existe una alta gama de tipos de familias, incluyendo aquellas familias formadas por matrimonios del mismo sexo, pueden llegar a formar sociedades estables y más humanas. La Asociación Estadounidense de Pediatría concluyó en el año 2006 que los hijos que tienen padres de igual sexo evolucionan de la misma manera que los hijos que tienen padres heterosexuales. Tras 25 años de estudio, se reveló que no existe relación entre el sexo de los padres y la adaptación emocional, social y cultural de los niños. Esto demuestra que no existen riesgos para los niños que tienen padres de igual sexo. Seguimos aclarando algunos conceptos para entrar de lleno en la ley. LGBT es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En sentido estricto, agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas a estas cuatro palabras, así como las comunidades formadas por ellas.
La expresión tuvo su origen en el idioma inglés, en los años 90, pero las iniciales coinciden en varios idiomas, entre ellos el español. El término ha sido resultado de una evolución en la que se fueron agregando letras con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por su identidad sexual. En los últimos años han surgido nuevas ampliaciones en la sigla con el fin de incluir a otras comunidades, como las personas intersexuales, LGBTI o LGBTQ, y asexuales, LGBTA, dando origen a la sigla LGBTQIA, entre otras. También las comunidades de personas transexuales y transgéneros han sostenido que no corresponde fusionarlas a una sola letra, escribiendo la sigla con la doble T, LGBTT. Esta tendencia a adicionar letras para incluir nuevas comunidades y esencia ha dado lugar a también la utilización del signo más a continuación de la sigla, LGBT+. La Comunidad Homosexual Argentina, CHA, es una asociación argentina no gubernamental sin fines de lucro, cuya labor se centra a favor de los derechos LGBTIQ+, y lo mismo se realiza a través de un voluntariado. Se creó el 16 de abril de 1984 y fue de esta manera la más antigua de las que a la fecha existen en el país. Su primer presidente fue Carlos Jauregui y a la fecha es presidida por César Cigliuti. Brinda asesoramiento en áreas jurídicas, médicas, sociales, psicológicas. A principios de la década de 1990, la Asociación Gays por los Derechos Civiles trató de impulsar un proyecto de ley de matrimonio civil, pero sin resultado alguno. Pero fue el 11 de diciembre de 1998 que se presentó un proyecto de parte inerato a nivel nacional en la Cámara de Diputados, impulsado por la diputada Laura Musa, que no fue tratado y al perder estado parlamentario fue reiterado por la diputada Margarita Stolbizer en el año 2000, en marzo del 2000, con nuevas presentaciones en los años 2002 y 2004, ahora sí por la diputada Laura Musa. La ley se llamaba parte inerato, uniones para personas del mismo sexo, y evitaba la confrontación directa con la Iglesia Católica, y estaba fundamentado por la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina. En 2005, la CHA presentó un proyecto de unión civil nacional que, a diferencia de las uniones locales, incorpora todos los derechos, pensión, patria y potestad compartida, herencia, beneficios provisionales y de obra social, etc. Para todas las parejas, ya sean heterosexuales o homosexuales, pero con un régimen diferente del matrimonio, ya que no regula la necesidad de monogamia ni de contrato conyugal, tampoco la anulación del contrato por la existencia de determinadas condiciones físicas y de salud, y entre otros cuestionamientos a la institución matrimonial. De todas formas, este proyecto perdió estado parlamentario el año siguiente, pero en mayo del 2007 el diputado socialista Eduardo Di Polina, con la colaboración de la diputada Marcela Rodríguez, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, en el marco de la campaña de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans por ese derecho. Tratamiento de la Cámara de Diputados. En la madrugada del 5 de mayo de 2010, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley modificatorio del Código Civil en que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, por 126 votos a favor frente a 110 en contra y con 4 abstenciones. Frente a la propuesta, los partidos dieron libertad a sus legisladores para votar. Los de mayor representación no tuvieron posiciones unánimes. Votaron mayoritariamente a favor de la reforma de la coalición cívica, aunque su líder, Elisa Carrió, se abstuvo, y el Frente para la Victoria. El no fue mayoritario en el peronismo federal, en la Unión Cívica Radical y el PRO.
Los bloques medianos tenían posiciones unánimes a favor del Proyecto Sur, aliados al Partido Socialista, a la generación del Encuentro Nacional y de un nuevo encuentro. Todo esto fue avalado por el expresidente Néstor Kirchner, que en esos momentos se encontraba siendo el diputado nacional de la FPV y también era el presidente del Partido Justicialista. Durante los meses previos al tratamiento en el Senado, la senadora Liliana Negre de Alonso por la provincia de San Luis, presidenta de la Comisión de Legislación General y miembro del Opus Dei, trasladó el debate a las provincias del interior del país, donde dio encendidos discursos contra la modificación de la Ley de Matrimonio Civil, así como también imposibilitó de manera evidente que organizaciones de derechos gays y lesbianas se pudieran expresar en audiencias públicas que se realizaron a tal fin. El FPV reafirmó su voto mayoritario a favor, mientras que el peronismo federal lo hizo en contra. Del bloque de la UCR, la mayoría votó en contra, excepto el presidente del bloque y presidente del partido que lo hicieron a favor. El martes 6 de julio, la Comisión de Legislación General del Senado emitió 3 dictámenes. Uno de esos 3 establecía un régimen de unión civil, el cual se trata de un nuevo proyecto que tendría como origen la Cámara del Senado. El dictamen de unión civil fue duramente criticado por organizaciones LGBT, partidos políticos y por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, que emitió un documento técnico sacando a la luz el hecho que en la práctica el nuevo proyecto no solo reconocía derechos como la adopción o la herencia, sino que los cercenaba. El 13 de julio, a las 6:30, se manifestaron frente al Congreso Nacional sectores católicos y evangélicos pentecostales bajo el lema «Queremos papá y mamá». A su vez, la FALGBT y otras organizaciones, junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, convocaron el denominado ruidazo a las 8:30 en distintos puntos de la ciudad, donde manifestaron su oposición a las marchas que se realizaban frente al Congreso. Al día siguiente, 14 de julio, comenzaron el tratamiento de las reformas en el Senado, acompañado de una serie de manifestaciones por parte de organizaciones gay, lésbicas, partidos políticos de izquierda y centroizquierda y otras organizaciones, quienes tuvieron una pequeña gresca con pequeños grupos de conservadores. En el recinto de senadores continuó el debate con distintas especulaciones acerca del resultado por parte de los medios de comunicación. A su vez, al cerca de la medianoche, seguían las últimas alocuciones por parte de los legisladores. Además, el bloque de la Unión Cívica Radical pedía realizar modificaciones menores, lo que hubiera requerido que el proyecto volviera a diputados para su ratificación. Finalmente, esas modificaciones no se hicieron efectivas y el día 15 de julio del año 2010 se aprobó el dictamen de la Ley Civil de Matrimonio, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, tal cual había sido sancionado en diputados. La votación arrojó 33 votos a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones. Hubo opiniones divididas en todos los bloques, tanto en el Frente para la Victoria como en la Unión Cívica Radical, y se destacó la casi oposición unánime del peronismo federal, que es la facción del peronismo opuesta al Poder Ejecutivo. En julio del año 2010, Argentina sanciona la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en sancionar una ley de estas características, es decir, en incorporar el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. La ley que se sanciona en el 2010 es la Ley 26.618 y establece que el matrimonio va a tener los mismos efectos y los mismos requisitos independientemente de que los contrayentes sean del mismo o de distinto sexo. ¿Cuál es la principal modificación que introduce esta ley en el derecho argentino? Bueno, justamente esto, le da la posibilidad a las parejas de distinto sexo de casarse, cosa que antes no sucedía. Las parejas homosexuales no tenían derecho a casarse, no eran reconocidos por nuestra legislación, salvo algunas excepciones en algunas ciudades. En Córdoba puntualmente tenemos la ciudad de Villa Carlos Paz y la ciudad de Río Cuarto que reconocían este derecho previo a la sanción de la ley nacional en el 2010. Es importante remarcar que esta conquista fue una lucha que tuvo un largo camino, un largo proceso, sobre todo un reclamo que venían haciendo desde hace muchos años las organizaciones LGBT. Y bueno,
se plasma, digamos, en el 2010 y después en el 2015 nosotros tenemos la sanción del nuevo Código Civil y Comercial que entra en vigencia en agosto del 2015 y ya con este código, que es un código muy vanguardista, en la parte, cuando regula la parte del derecho de familia, ya queda establecido obviamente que el matrimonio va a tener los mismos, que el matrimonio, independientemente que los contrayentes sean homosexuales o heterosexuales, va a surtir los mismos efectos y las mismas obligaciones. Es como que deja de lado la orientación sexual de los contrayentes y les reconoce los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, teniendo claro esto, después vamos a seguir respondiendo las otras consultas que bueno, van un poco en este sentido. Me habían consultado cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir las parejas del mismo sexo para casarse, y les digo, es lo mismo que tienen que cumplir las parejas heterosexuales. ¿Cuáles son los requisitos para casarse en Argentina? Primero, la ley establece una serie de impedimentos. ¿Cuáles son estos impedimentos? Bueno, no me puedo casar con mis parientes, es decir, yo no podría casarme con mi mamá ni con mi papá, no podría casarme obviamente con mis hijos, ni con mi hijo, ni con mi hija, independientemente del género. Después, si hay un matrimonio anterior que subsiste, es decir, yo me casé primero y no me divorcié, no puedo contraer otro vínculo. Tengo que primero disolver el vínculo anterior con una sentencia de divorcio y después puedo volver a casarme. Después, la cuestión de la edad. La ley establece que tengo que ser mayor de 18 años, pero marca, digamos, una excepción. Aquellas personas que tengan entre 16 y 18 pueden contraer matrimonio, pero van a tener que tener la autorización de sus representantes legales o del juez en su defecto. Y después un requisito que es bastante importante tiene que ver con el consentimiento, es decir, demostrar que yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales, que tengo salud mental para primero comprender lo que implica el acto y después prestar mi consentimiento, es decir, tener discernimiento para poder entender y tener la voluntad para casarme. Si falta este requisito, digamos, el matrimonio no se puede celebrar. Y en cuanto a la cuestión formal para celebrar el matrimonio, bueno, obviamente tiene que estar el consentimiento de los dos miembros de la pareja o de las dos miembros de la pareja, y ese consentimiento tiene que expresarse ante un oficial del registro civil, ante una autoridad que la determina el registro civil. Esos entonces son los requisitos para contraer matrimonio en Argentina. Y después, bueno, también me habían consultado cuáles eran los requisitos que tenían que tener las parejas del mismo sexo para poder adoptar. Bueno, lo mismo, es independientemente de la orientación sexual de la pareja, independientemente si es una pareja homosexual o una pareja heterosexual, los requisitos son los mismos. Argentina, en nuestro país, bueno, tenemos la posibilidad de adoptar, bueno, las parejas, independientemente de la orientación sexual, como estoy diciendo, y también existe la posibilidad de que una sola persona adopte, reconociendo también una realidad que es la familia monoparental, aquellas familias en que no hay una mamá ni un papá, ni dos mamás ni dos papás, sino que hay un solo adulto ejerciendo la cuestión, el rol de la paternidad o de la maternidad. Y bueno, puntualmente con los requisitos para adoptar, como les dije, una vez que queda aclarado que independientemente del tipo de pareja, de la orientación sexual de la pareja, los requisitos son los mismos. Hay que tener 25 años de edad, o sea, ser mayor de 25 años en realidad, salvo que mi pareja tenga más de 25 años. Después, tiene que haber una diferencia de edad de 16 años entre el adoptante y el adoptado. O sea, si yo pretendo ser adoptante, la persona a la que voy a adoptar tiene que tener una diferencia de edad de 16 años menor, obviamente. Bueno, hay que ser argentino. Si no sos argentino, si sos tenés en otro país tu nacionalidad, tenés que tener una residencia en Argentina de por lo menos 5 años. Y después hay que inscribirse en el registro único de adoptantes. Eso depende del domicilio de la persona que quiere adoptar. Hay un registro, entonces hay que ir e inscribirse. Entonces, bueno, esas serían las inquietudes que me habían acercado la institución de
de la adopción tiene como finalidad, digamos, proteger a los niños, niñas y adolescentes que han quedado sin familia. Entonces, cuando un niño está en situación de adoptabilidad es cuando no se conoce quiénes son sus papás, cuando sus papás fallecieron y no hay ningún familiar que pueda o quiera, hacerse cargo, o cuando los papás biológicos toman la decisión de que sea adoptado después que haya nacido. Así que bueno, eso serían más o menos las inquietudes que me habían acercado, espero haber sido clara. El debate sobre la legalización del matrimonio igualitario es un tema muy hablado en el mundo occidental. La oposición a la reforma del Código Civil argumenta que el matrimonio solamente puede estar dado por personas de diferentes sexos, ya que son la base para la procreación. Por ejemplo, en 2002 en Francia se creó la Manif pour tous, o sea, la manifestación para todos. Y este movimiento francés fue uno de los más importantes para todo el mundo en materia a la oposición del matrimonio igualitario. El tipo de familia que plantea este movimiento es el de la familia tradicional, o sea, compuesta por un padre, una madre y un hijo. Y también argumentan que el matrimonio es una institución que sobrepasa el amor y se fundamenta en un sistema de valores que protege a la madre y a los hijos. El sistema de valores se le asocia a la seguridad, estabilidad y protección. Estas características están fundamentadas por argumentos antropológicos, biológicos, filosóficos e universales. Las personas que defienden el matrimonio entre personas del mismo sexo impugnan dichas críticas y sostienen que no hay razón alguna que justifique que privar de algunas protecciones que brindan el sistema jurídico y algunos aparatos estatales a los matrimonios igualitarios. Esto puede generar algún tipo de discriminación y a esto se le puede llamar diferenciación injustificada. Darles nombres diferentes a un mismo fenómeno lo único que puede generar es un ambiente de jerarquía en la mente de las personas que solo se dedican a discriminar. A ver, si la base del matrimonio es el amor, todas las uniones que nazcan de esta motivación básicamente necesitan ser llamadas por el mismo nombre y deben tener los mismos derechos, ya sean parejas heterosexuales o homosexuales. Bien, y otros argumentos en contra es que, por ejemplo, algunos países que no avalan la figura del matrimonio igualitario como tal, son los mismos que tienen restricciones para la fertilización asistida. Por otro lado, si bien las parejas homosexuales, el matrimonio homosexual, puede adoptar un niño, iría en contra de las bases del sistema de adopción, porque al niño se le intenta devolver esa familia de la cual se le privó. Esa familia de la cual ha sido privado estuvo compuesta en un principio por un padre y una madre, no dos padres ni dos madres. Y retomando lo que dice mi compañero de la diferenciación injustificada, esto se refiere a que no habría motivo por el cual darle todos estos derechos, privilegios y garantías a un matrimonio igualitario, un matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué? Porque el matrimonio tradicional, como lo conocemos, compuesto por personas de diferentes sexos, es una institución de orden público, porque va a generar la prole, es decir, las generaciones futuras, tiene esa función. Entonces está bien que el Estado los rodee con toda esta atmósfera de derechos, privilegios y garantías. En cambio, un matrimonio homosexual, lamentablemente, no tiene las condiciones naturales para generar la prole. Por lo tanto, sería contraproducente por parte del Estado otorgarle todos estos derechos y garantías. Y es justamente por ello, y entre muchas cosas más, que la oposición opina que el matrimonio homosexual es antinatural y va en contra del Código Civil. Todas las personas tienen derecho a ser feliz y eso implica ser iguales y libres ante la ley. Por eso la ley no debería discriminar a las personas por ser homosexuales y tener la misma equidad que las personas heterosexuales. Las niñas y los niños de las parejas homosexuales también deberían tener la misma crianza y los mismos derechos que los hijos de las parejas heterosexuales, para que puedan tener una infancia segura y también libre del bullying. Las relaciones familiares están adaptadas a la cultura, por eso las leyes y las normas se deben adaptar a medida que pase el tiempo. Esto para generar un ambiente de felicidad y evitar que haya algún tipo de discriminación en torno a la ley. El matrimonio se encuentra en un ámbito civil. Las religiones pueden permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo si ellos quieren o no. ¿En qué año comenzaron a ser pareja? En 2008. ¿Tenían deseo de contraer matrimonio antes de la modificación de la ley de matrimonio civil?
Mira, nosotros sabíamos que no podíamos casarnos, así que, y como estábamos comenzando, como que todavía no lo habíamos pensado, ¿viste? No, era algo que todavía, yo lo veía, no lo habíamos charlado, nunca lo habíamos nada. charlado porque era imposible, ¿viste? Era imposible, realmente no estaba. Estábamos no estaba conscientes previsto. de eso, digamos. O sea, cuando empezamos con nuestra pareja, Claro. sabíamos que podíamos estar juntos todo el tiempo que quisiéramos, todo bárbaro, pero casarse no era, Era imposible en ese momento. era algo Era que imposible. podíamos hacer. Una vez modificada la ley en 2010, ¿la decisión de casarse fue rápida? Sí. Sí. En realidad, como llegó un momento, nosotros casamos después, varios años después. Pero cuando dijimos, viste que por ahí te hace un clic, y estábamos en una fiesta, qué sé yo, y... Un aniversario de casa de un matrimonio amigo y llevaban varios años de casa, 25 años. 25 años. Y ahí como que surgió eso, eso de decir qué lindo que estén unidos a pesar de los años y bueno, de casado y Los todo hijos, eso toda fue la lo que, historia, ¿viste? eso Encima- fue lo que nos llevó a decidirnos. Sí. Y si nos casamos, y si comenzamos, dale. Y ahí empezamos, y en pocos meses lo hicimos y nos casamos. O sea, fue todo rápido después. Y ya cuando nos cuidamos estábamos casados. ¿Y en qué año lo hicieron y dónde? En 2014 lo hicimos... En febrero de 2014. Sí, el día loco, el 22 de febrero nos casamos. El 22 de febrero. Acá En Arroyito no en tránsito porque nosotros alquilamos el salón First Class y bueno, nosotros creíamos que nos podíamos casar todo de acá de parte de Arroyito y no, como lo hacíamos en la fiesta, o sea, hicimos en la misma fiesta para evitar un montón de lío y de gente. Lo que pasa es que la mayoría de las amistades nuestras y mi familia son de Córdoba, porque yo soy de Córdoba. Entonces tenían que venir y bueno, y hacerlos venir para un día, para el civil y después otro día para la fiesta o así. Entonces decidimos hacer todo en el mismo día. En el mismo acto. Claro, claro. Así que sí, en 2014 nos casamos. En 22 de febrero de 2014. ¿Qué beneficio viene a traer la ley de matrimonio para su pareja? Y un montón. Sí. Y lo que tenemos presente nosotros, que fue lo que nos movilizó también para el casamiento, fue el tema de las obras sociales, el tema de, bueno, si pasaba algo en alguna de las dos, saber que el otro iba a poder estar. Lo que pasa es que, viste, como no estaba legalizado nada y muchas veces siempre hay una parte de la familia, de una de las dos partes, diríamos, siempre se opone, ¿viste? Entonces, si vos, por ejemplo, qué sé yo me enfermo y mi familia no la quiere a ella, si yo me enfermo no la deja entrar a ella. Y no es justo. O yo me muero y todo lo que hicimos juntas se nos lleva a mi familia y ella se queda en nada, ¿viste? Eso y 10 millones. Lo mismo que cualquier matrimonio, ¿viste? Cualquier matrimonio. Tenés que hacer viajar, qué sé yo, hacer un montón de cosas, inclusive con Lourdes. Tenés que viajar, tenés que... O si nos tenemos que separar, ¿viste? Sí, claro. Somos los dos. La idea de tener Lourdes, fuimos los dos. Y hay que afrontar todo porque ella no tiene nada que ver. Es así. Entonces, en la buena y en la mala, tenemos que estar los dos. Para todo. Ustedes tienen una hija. ¿En qué aspecto le favoreció el hecho en que estén casadas por la ley civil? Y bueno, justamente justamente eso de poder darle a ella como una seguridad legal en todo, digamos, para el colegio, por ejemplo, que bueno, que tenga sus madres casadas, por la obra social, como dice ella, en el caso que pase algo a alguna de las dos, que quede cubierta, digamos, nuestra hija, que en realidad eso es lo que más importa, creo que con esta ley también. Sí. Como cualquier matrimonio, sea de lo que sea, el matrimonio para mí existe para eso,
porque es un compromiso personal que uno decide tener con otra persona y para que vengan nuevas personas que no tienen nada que ver, esas personitas y la persona al lado. Entonces que si estamos en matrimonio, estamos todos involucrados. Si no, no lo estamos, no hay problema. Yo creo que así, para eso sirve el matrimonio, ¿no? Claro, claro. No solo para decir te amo o tengo un papel. No es un papel escrito, es mucho más que eso. Es responsabilidad, es 10 millones de cosas. Es todo. Un compromiso, sí. Es un compromiso total. Es un compromiso total. El debate sobre la legislación autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en Argentina a partir de la campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, bajo la consigna "Los mismos derechos con los mismos nombres". Cabe destacar que en la Argentina se utiliza la expresión matrimonio igualitario porque hace referencia a la reforma del Código Civil, porque se entendía que se trataba de la búsqueda sobre la igualdad entre sus habitantes.